Volviendo a la Biblia. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Su servidor Lorenzo Luébano les agradece por acompañarnos nuevamente en esta ocasión, en la que estaremos estudiando con respecto a la Iglesia Bíblica Bautista. Fue un mes de octubre que me encontraba paseando en el centro de la ciudad, que me percaté de un grupo de bautistas que andaban haciendo prosélitos en una de las plazas del área. Uno de ellos se me acercó y me preguntó que si yo era salvo, a lo cual le dije que sí. Y entonces él me cuestionó diciendo, ¿por qué cree usted que ya es salvo? Luego me dio un folleto que me recomendó leer, el cual lleva por título, ¿sabe usted a dónde irá su alma? Una vez que observé por un momento este folleto, me llamó la atención que en la parte final dice, Iglesia Bíblica Bautista. No obstante, esta frase me llevó inmediatamente a pensar si en realidad era bíblica tal agrupación religiosa, lo cual será lo que expondremos en esta ocasión. El primer conflicto que puedo ver con el título bíblica y el resto del folleto es que tal agrupación que afirma ser fiel a la Biblia tenga o sea parte de una denominación. ¿Acaso leemos de iglesias bautistas en la Biblia? No hay en toda la Biblia semejante nombre para la iglesia. De hecho, la Biblia muestra que la iglesia no tiene nombre. No existe en la Biblia iglesia cristiana, iglesia metodista, ni tampoco iglesia bautista. En las 72 veces que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, en la Reina Valera 1960, nunca se le da un nombre, apareciendo solamente como la iglesia. Algunos piensan que las frases Iglesias de Cristo, Romanos 16:16, o Iglesia de Dios, 1 Corintios 1:2, describen una denominación, pero tal cosa es falsa, siendo sencillamente artículos que nos dicen a quién pertenece la iglesia. Es la iglesia de Cristo, porque pertenece a Él estableció. Pero tales palabras no justifican denominaciones. En la Biblia se lee de la iglesia de su casa, Romanos 16:5, la iglesia que está en su casa, Colosenses 4:5, la iglesia de los laodicenses, Colosenses 4:16, la iglesia de los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:1 y 2 Tesalonicenses 1:1, las iglesias de los gentiles, Romanos 16:4, las iglesias de los santos, 1 Corintios 14:33, las iglesias de Asia, 1 Corintios 16:19, iglesias de Macedonia, 2 Corintios 8:1, iglesias de Judea, Gálatas 1:22. ¿Acaso vamos a pensar que tales palabras hacen referencia a denominaciones y sectas? ¿Acaso vamos a decir que tales palabras justifican que exista la iglesia bautista? Al contrario, todas estas expresiones son una evidencia contundente de que la iglesia no tiene nombre. Es de los laodicenses, de los tesalonicenses o de Galacia, Gálatas 1:2. Por describir la localidad donde se encuentran establecidas tales congregaciones, no haciendo referencia a una denominación. Lo interesante de todo esto es que tales congregaciones mencionadas en la Biblia, estando en diferentes localidades y con individuos de distinta raza, eran fieles a la doctrina de Cristo. Y cuando no sucedía así, los mismos apóstoles del Señor nos muestran el descontento de Cristo a causa de sus faltas. ¿Qué hay de las iglesias bautistas? Su nombre no indica que pertenecen a una localidad o a una raza de personas, sino que son fieles a una denominación, a un conjunto de doctrinas establecidas por los hombres y no a la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. Tal nombre indica que son fieles a un credo, a ciertos artículos de fe, pero no a la doctrina de Cristo, la cual no está en artículo de fe o credos, sino en el Nuevo Testamento. Es por esta razón que la iglesia primitiva nunca necesitó de tales artículos o credos, sino que perseveraban en la palabra escrita, es decir, el Nuevo Testamento. Otra cosa que llamó mi atención en el folleto es que muestra que esta denominación tiene un pastor, lo cual para nada es bíblico. La Biblia muestra que los ancianos de la iglesia, Hechos 11:27, son puestos por obispos para apacentar la iglesia del Señor, versículo 28, lo cual indica que los ancianos son obispos y pastores. Son términos que hacen referencia a las mismas personas. En la iglesia del Señor no hay unos que sean ancianos y otros pastores, sino que, como hemos notado, los ancianos son los obispos y los pastores. En Hechos 14:23,
dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Nótese que la palabra ancianos es plural. No hay un anciano en cada iglesia, sino varios. Por tanto, no es bíblico que una iglesia tenga un pastor, sino que cada iglesia debe tener pastores, ancianos, no uno, sino varios. ¿Es bíblica esta denominación bautista? El folleto de la Iglesia Bíblica Bautista dice una frase muy interesante. Jesús murió en nuestro lugar, llevando el castigo y la muerte que merecíamos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53:5. Esta doctrina no es bíblica, sino calvinista, la cual tuvo su origen en el siglo XI y llegó a muchas denominaciones a causa de haber sido esparcida por los reformadores católicos. Se enseña que Cristo es nuestro sustituto, que a Él fueron transferidos nuestros pecados y que murió en nuestro lugar, recibiendo el castigo que merecíamos. Muchos de los términos que usan los calvinistas, entre los cuales podemos contar a bautistas, metodistas, presbiterianos y muchos más, incluso algunos predicadores entre la hermandad, son aquellos como sustituto, sufrimiento vicario y satisfacción por los pecados. Pero tales términos no describen enseñanzas bíblicas, sino conceptos no bíblicos de la teología calvinista. El texto de Isaías 53:5 dice que Cristo sufrió para que pudiéramos tener paz, pero no dice que sufrió nuestro castigo, como se intenta probar, ni tampoco dice que llevó nuestro castigo o nuestra muerte, sino que murió a favor nuestro, para que tuviéramos paz, salvación, lo cual es muy diferente a lo que enseñan los calvinistas. Cristo no sufrió nuestro castigo, ya que la Biblia muestra que la paga del pecado es la muerte espiritual y finalmente la condenación eterna. Romanos 6:23. Pero Cristo no murió espiritualmente, ni tampoco sufrirá la muerte segunda. Tal doctrina es falsa. Cristo no murió en nuestro lugar, sino que murió por o a favor nuestro, pero no en lugar nuestro. Tal idea es falsa y contraria a lo que enseña la Biblia. El folleto de la Iglesia Bíblica Bautista dice: si usted quiere que Cristo venga a su vida y salve su alma, puede orar de la siguiente manera. Extraño mensaje de salvación, ¿no cree? ¿Acaso esa fue la respuesta de Pedro en Hechos 2:38? ¿Acaso dice Hechos 2:41 que las personas repitieron una oración para recibir la salvación de su alma? ¿Acaso dice Hechos 10:48 que Pedro mandó que los creyentes oraran para ser salvos? ¿Acaso dice Hechos 18:8 que los corintios oraban para ser salvos? La Biblia no enseña que una persona es salva solamente al creer y orar, sino que necesita arrepentirse de sus pecados, Hechos 3:19, confesar con sus labios que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Señor, y que ha resucitado de los muertos, Romanos 10:9 y 10, y además que necesita ser sumergido en agua para el perdón de sus pecados, Hechos 2:38 y Marcos 16:16. Si usted, estimado amigo, desea obedecer el Evangelio de Cristo, necesita obedecer sus mandamientos haciendo así la voluntad de Dios, Mateo 7:21. Como vemos, la denominada Iglesia Bíblica Bautista sí tiene mucho de bautista, pero muy poco de bíblica. Ni su nombre, ni su doctrina, ni sus credos son bíblicos. Por tanto, tal denominación, como el resto de denominaciones que existen en el mundo, son un fallido intento de hacer la voluntad de Dios, especialmente cuando se persevera en los antiguos errores bíblicos y herejías del protestantismo. Si usted, estimado amigo que me escucha, desea más información sobre este tema, le invitamos a que se comunique con nosotros y si lo desea, podemos tratar más a fondo los distintos puntos que hemos tratado y que demuestran lo lejos que están de la voluntad de Dios quienes perseveran y son fieles en la Iglesia Bíblica Bautista. Dios les bendiga. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz.
Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Volviendo a la Biblia. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Su servidor Lorenzo Luébano les agradece por acompañarnos una vez más para considerar este tema que lo hemos titulado Repaso de la doctrina bautista acerca de la salvación. He publicado una serie de artículos con respecto a la secta de los bautistas. Y desde luego tan aberrante y alejada de la voluntad de Dios es su doctrina sobre la salvación, que sin duda alguna no son pocos los que imaginarán que las evidencias que presenté en tales artículos no son verdaderas. De hecho, hace unos días dialogué con un bautista calvinista, quien me decía que no era cierto que ellos enseñan que si uno peca, aún así será salvo. Él afirmó que cuando hay cristianos que pecan, es porque en realidad nunca han sido salvos. Pero como lo hemos hecho en otras ocasiones, demostraré a continuación que nuestra exposición sobre los errores doctrinales de cualquier grupo no están fundamentados en prejuicios, sino en evidencias reales claramente verificables. A continuación, estaré presentando evidencias en audio que tienen que ver con la cuestión a la mano, es decir, sobre lo que enseñan los bautistas sobre la salvación. Estas evidencias las estaremos confrontando con lo que dice la Biblia para mostrar, una vez más, que la doctrina bautista con respecto a la salvación es errónea y ajena a la palabra de Dios. En mi artículo sobre la doctrina de la seguridad, escribí en un párrafo lo siguiente: recuerdo una ocasión que platicaba con unos jóvenes bautistas en el centro de la ciudad, y cuando abordamos este tema le pregunté: ¿me estás diciendo que la salvación no se puede perder? Él me contestó: así es. La salvación no se puede perder. Entonces le pregunté: si yo soy salvo, y luego me voy al mundo, me hago un borracho, adúltero y fornicario, y nunca me arrepiento de tal vida que llevé después de mi salvación, ¿no la pierdo? Y él me contestó muy seguro: no, no la pierdes. Pues ahora resulta, según esta persona con la que dialogué, que tal cosa no es cierta. De hecho, cree que este evento que menciono en realidad nunca sucedió. Y lamentablemente no tengo evidencia de que ese evento sucedió, pues no se grabó ni puedo contar con los testigos que escucharon esa discusión. Lo bueno es que sí puedo presentar evidencia de que la doctrina de la Iglesia Bautista, promotora de las doctrinas calvinistas, enseñan exactamente lo que aquel joven me contestó en mis preguntas. He aquí la primera evidencia. Escúchela con mucha atención. A nosotros nos acusan, a los bautistas, de ser liberales en nuestra predicación. ¿Por qué? Porque quieren que mantengamos engañada a la gente. Mucho cuidadito. Porque si usted peca, pierde la salvación. No, señor. En el artículo citado de un servidor, he demostrado que esta doctrina se inició con el diablo, luego revivió con la secta de los gnósticos, para luego introducirse a diversos movimientos evangélicos a través de San Agustín y Juan Calvino, discípulo de aquel. Pero aun cuando este predicador bautista diga que si usted peca no pierde la salvación, Pablo dice otra cosa, pues a los cristianos dijo: no satisfagáis los deseos de la carne. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 16 y 22. ¿Serán salvos los que no heredan el reino de Dios? Luego,
¿No pierde su salvación el cristiano que satisface los deseos de la carne, es decir, que vive en pecado? Lea otra vez el texto y encuentre la respuesta ahí mismo y por usted mismo. Los bautistas enseñan que un cristiano que anda en pecado sí pierde muchas cosas, entre las cuales se encuentra la comunión con Dios, pero aún así insisten que la salvación no se puede perder. He aquí lo que ellos enseñan. Si usted peca, le voy a decir qué es lo que sucede. En el instante que peca, primera cosa, en el instante usted rompe la comunión con Dios, porque Dios no puede tener relación con el pecado. En segundo lugar, usted rompe la comunión con Dios y no confiesa su pecado, usted contrista al Espíritu Santo que está dentro de usted. Y si sigue viviendo en pecado y no confiesa su pecado y no le da media vuelta a su pecado, no solamente rompe la comunión, no solamente contrista al Espíritu, sino en tercer lugar, lo apaga. Y cuando apaga el Espíritu Santo, usted comienza a comportarse como un mundano. Y cuando un creyente comienza a comportarse como un mundano, ¿sabe qué es lo que sucede? Las defensas espirituales se van al piso. Entonces usted se convierte en vulnerable ante cualquier tentación. Se convierte en vulnerable ante cualquier situación de este mundo. Va a comenzar a pensar como piensa el mundo. Va a comenzar a actuar como actúa el mundo. Ya no va a querer leer la Biblia. Ya no va a querer venir a la iglesia. No va a querer servir. No va a querer juntarse con los cristianos. La casa de oración la deja a un lado. Usted se comienza a comportar como un creyente. Pastor, ¿perdió la salvación? No, la Biblia no dice que ha perdido la salvación. Pero usted está separado. Eso es lo que está. ¿Escuchó con atención? Según este predicador bautista, si usted vive en pecado, usted rompe la comunión con Dios, contrista al Espíritu Santo, apaga al Espíritu Santo, se comporta como mundano, ya no tiene defensas espirituales, no tiene defensas contra la tentación, no tiene defensas contra el mundo, piensa como el mundo, actúa como el mundo, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere ir a la iglesia, ya no va a querer servir, ya no quiere juntarse con los cristianos, deja a un lado la casa de adoración. ¿No pierde su salvación quien vive de esta manera? Este predicador bautista dirá que no, pero la Biblia dice que sí. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Y efectivamente, está separado, es decir, muerto. Este predicador bautista dice que la solución para una persona que está viviendo de esa forma está en la primera epístola de Juan capítulo 1 versículo 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero, ¿leyó con atención este texto? Subraye la palabra sí, la cual es condicional. Estamos de acuerdo con lo que dice el texto. Si un cristiano peca y arrepentido hace lo que dice 1 Juan 1:9, él es restaurado, pero si no lo hace, ¿qué será del cristiano que vive en pecado y no hace lo que enseña 1 Juan 1:9? ¿Será salvo? Usted conoce la respuesta. ¿Enseña la Biblia que un cristiano no vendrá a condenación jamás? Esto lo afirman los bautistas. He aquí sus propias palabras. Entonces, claramente dice la palabra, no vendrá condenación jamás. Usted puede leer todos los textos donde aparece la palabra jamás y notará que ningún texto de la Biblia enseña tal cosa. La única frase que suena parecida a la frase de este predicador es la que leemos en Juan capítulo 10 versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sin embargo, sacar este texto de su contexto y formular así la doctrina salvos siempre salvos es un error. ¿Enseña este texto que si vivimos en pecado, aún así no pereceremos jamás? ¿Verdad que no? Es evidente que estas ovejas quieren oír y seguir a Jesús, pero ¿qué hay de las que ya no quieren seguirle? Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará
para siempre. Primer libro de Crónicas 28:9. De hecho, si seguimos leyendo el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que efectivamente si alguien deja de seguir a Cristo, se pierde. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan 15:4-7. ¿No vendrán a condenación aquellos que no permanecen en Cristo y sus palabras? Juan dice que los echan en el fuego. A continuación, usted podrá escuchar otra vez la justificación que hace este predicador para vivir en pecado. Él afirma que no hay nadie que no vive en pecado. Por tanto, si ningún cristiano vive sin pecado, luego todos los cristianos, aunque vivan en pecado, serán salvos. Si Dios dijera en su palabra, al que yo encuentre viviendo en pecado, se queda. Sin más de alguna. Mire, te voy a decir una cosa, hay pecados que cometemos nosotros constantemente y no los tomamos en cuenta. Por ejemplo, uno de ellos, el maltrato al cónyuge. ¿Usted piensa que eso no es pecado? ¿Sí, usted que eso no es pecado? Venimos aquí a la iglesia y le damos, Dios le bendiga, hermanito, lindo, Dios le bendiga, hermanito. Y a su mujer le dio un golpe antes de venirse. La trata como si fuera cualquier cosa. Ya tiene 20 años casado. Le dice tonta en la casa. ¿Usted piensa que eso Dios se lo pasa por arriba? Cuando dice la palabra del Señor, no seáis ásperos con ellas. Ese es pecado también. Mostrar una máscara en el templo y mostrar otra máscara en su casa, eso es pecado. No, pero como somos religiosos, mucho cuidado y no caigamos en la condición de fariseos, queriendo imponer sobre otras personas cargas que ni nosotros mismos somos capaces de llevar. Nuevamente escuchamos aquí una justificación para pecar. ¿Enseña tal cosa la Biblia? No. Pues aunque es verdad que en ella leemos que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, 1 Juan 1:8, también se nos explica, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, primera epístola de Juan 2:1. Nótense las frases para que no pequéis y si alguno hubiere. ¿Nota usted la diferencia entre la doctrina bautista y lo que enseña la Biblia? El pecado en el cristiano no es un hábito, sino un accidente. Pues el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera epístola de Juan capítulo 3 versículos 8 y 9. Así pues, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera epístola de Juan 5:18. ¿Perdió Elvis Presley su salvación? Aquí surge un interrogante muy interesante. Pero vamos a escucharlo como le fue planteado a este predicador bautista. Hay personas que dicen, pastor, ¿y qué sucede con esa persona que recibe a Cristo y sigue viviendo su vida? Mira, el Señor Jesucristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hay personas que vienen a mí y me preguntan, pastor, ¿y Elvis Presley se habrá salvado? Si el hombre comenzó en el coro de una iglesia bautista. Usted se da cuenta que la música de Elvis Presley es gospel music. Tiene himnos, tiene alabanzas, pero murió con una sobredosis. ¿Se salvó el hombre o no se salvó? Yo en ese lío no me meto. Ahí déjesela a Dios, es el Señor. Allá, si al llegar a los cielos, en lugar de escuchar arpa, escucha una guitarra eléctrica, a lo mejor ahí está. No sé, no me preguntes esas cosas. Y así por el estilo, hay una gran cantidad de personas
que le han entregado sus vidas al Señor y han terminado mal, yo sé. Pero ahí en ese lío no nos metamos, déjeselo a Dios. Pero una cosa sí, este libro, amado mío, no necesita códigos para entenderlo. Es interesante el primer consejo que presenta este predicador, pues dice a su audiencia que hagan caso del consejo de Cristo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, ¿y qué sucede con los bautistas que sí juzgan? ¿Serán juzgados? Y si serán juzgados, ¿para qué? Si la salvación no se puede perder, ¿para qué serán juzgados? ¿No está de más el consejo de Cristo si los creyentes no pueden perder su salvación? ¿Por qué debemos temer a esa advertencia? Esto solamente muestra la inconsecuencia de la doctrina bautista. ¿Qué le parece la respuesta que presenta este predicador si Elvis Presley es salvo o no? El predicador bautista dice que tal cosa es un lío, y precisamente ahí está la prueba máxima de la falsedad de esa doctrina bautista. Pues si la salvación no se pierde, Elvis Presley sería salvo, aun con la vida licenciosa que llevó. ¿Respalda tal cosa la Biblia? Ni la Biblia ni los mismos bautistas, quienes consideran meterse en un lío al considerar tal posibilidad. Pero con esta evasión del lío está la prueba de que su doctrina es falsa. En muchas ocasiones he sido testigo cómo los sectarios religiosos, al meditar en su doctrina falsa, finalmente llegan a contradecir sus ideas. Esto es precisamente lo que sucede con la doctrina de los bautistas. Escuche la siguiente afirmación, la cual contradice directamente la doctrina bautista. Si usted cree que usted pierde la salvación, escúcheme esto, si usted cree que pierde la salvación, usted la pierde. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe. ¿Se puede perder la salvación, sí o no? Esta declaración dice que sí, que la salvación sí se puede perder. Luego, la doctrina bautista se declara defectuosa, errónea. Según esta declaración, usted bien puede practicar toda clase de pecados y aún así ser salvo. Pero si usted cree que puede perder la salvación, entonces sí puede perderla. ¿Alguien en su sano juicio puede entender tal cosa? Según la doctrina calvinista, la cual es predicada por los bautistas, enseñan que el que es salvo es siempre salvo. Según la doctrina calvinista, la cual es predicada por los bautistas, dice que el que es salvo es siempre salvo. Pero esta declaración enseña todo lo contrario, pues si uno que es salvo cree que puede perder la salvación, entonces ya no es un siempre salvo, pues ahora sí pierde su salvación. ¿Qué pasó con el resto de textos bíblicos que presentan los bautistas para afirmar que la salvación no se puede perder de ninguna manera? A la luz de esta declaración, sencillamente se demuestra que han usado mal la palabra de verdad, segunda epístola a Timoteo 2:15. Las evidencias que he presentado son claras. No hay manera de evadirlas. La doctrina bautista es contraria a la palabra de Dios. ¿Cree usted que alguien puede ser salvo con el supuesto evangelio que predica esta secta? Nadie será salvo sino por obedecer el evangelio de Cristo. Si usted desea ser salvo, usted necesita obedecer solamente el evangelio del Señor Jesucristo. Usted necesita creer en el evangelio de Cristo, como lo dice Juan capítulo 3 versículo 16. Usted necesita arrepentirse de sus pecados, Hechos 3:19. Usted necesita ser sumergido en agua para el perdón de sus pecados, Marcos 16:15 y 16 y Hechos 2:38. Usted necesita perseverar, ser fiel para permanecer en las manos del Señor, Hechos 2:41 y 42. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Hebreos 2, 1 al 4. Dios le bendiga. Volviendo a la Biblia.
Sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Sin ti no tenemos esperanza, sin ti no tenemos salvación. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Tú mereces eternas alabanzas, eres digno de gloria y honor. Con colmada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Con colmada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres